cosa que no lo digo yo, no, es reconocido. Y bueno, es un placer tenerlo, es un placer que haya podido acercarse y además, como bien dice él, con ancestros cántabros, así que viene gustoso y desde luego será bien acogido. Película Madrid 1987 y me ha sorprendido una cosa. Filmoteca, y gracias a vosotros. Creo que al final, precisamente en estos momentos que son difíciles y que son inciertos y que la gente está pasando pues por situaciones bastante duras, yo creo que hay que mantener el espíritu y mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que las soluciones van a estar en seguir más o menos trabajando en lo nuestro e intentar hacerlo lo mejor posible. Y quizá el cine, hemos tenido la suerte de vivir siempre en una industria bastante dura, difícil, donde las cosas nunca han estado del todo resueltas ni instaladas, y eso te da a lo mejor una cierta experiencia mayor para manejar las situaciones de crisis, ¿no? Y simplemente también aprovechar pues el esfuerzo, la vocación. Yo creo que las profesiones que son un complemento de un oficio y de una vocación tienen también que llevar la voz cantante en los periodos de crisis, porque la gente tiene que seguirse guiando por su vocación, por su espíritu de pasión en las cosas, y eso muchas veces compensa las dificultades económicas que tienen varias disciplinas, pero todas ellas se rigen por el mismo concepto. Son disciplinas vocacionales que se ejercen en industrias muchas veces situaciones problemáticas, pero una cosa compensa a la otra, tiene que ser así, ¿no? De lo que corre por dentro de ellas, del conflicto esencial que plantean, en este caso entre dos generaciones, entre dos formas de entender la vida, entre quien va cargado de sus ideales hacia el futuro y quien vuelve cargado seguramente de cicatrices, de decepciones y de un cierto cinismo, ¿no? Y cómo eso, sinceramente, se produce en casi cada encuentro y desencuentro generacional a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es muy difícil, ¿no?, encontrar un cruce generacional que no tenga ese grado de conflicto y al mismo tiempo ese grado pues de otros componentes de admiración, de relevo, etc. Que luego siempre es una manera como frustrante de siempre uno no puede, o se te muere mientras estás en el guión, te dan unos disgustos increíbles. O se van a Hollywood y tienes que buscar otro. Pero cuando acabé este guión, inmediatamente el nombre de Sacristán, que era alguien con el que yo no había hablado, ni que había tenido, nos habíamos saludado en una ocasión y tal, pero no tenía una relación con él, surgió inmediatamente. Y además tenía valores añadidos. Necesitaba un personaje que fuera dueño de un dominio de la palabra, que fuera una persona que te creyeras como el personaje interpreta a un articulista de diario que lleva 25 o 30 años escribiendo en el periódico una columna diaria. Necesitaba transportar a esos personajes del final de la transición, que eran así, que eran grandes figuras del periodismo a los que la gente leía en un momento de enorme cambio y de enorme vacío también sobre personajes a seguir. La gente los leía con devoción, como si fueran dogmas, apóstoles del nuevo tiempo, ¿no? Y siempre siempre lo he pensado, hay mucha gente que siempre te dice lo mismo, de no me creo a tal actor con una pistola en la mano, ¿no? Yo no me cuesta creerme a cualquiera con una pistola en la mano, pero sí que siendo escritor me cuesta mucho cuando veo a un actor pensar que ha podido escribir algo, y que te lo creas, y que te creas que estás representando a un escritor, ¿no? Ha habido casos en toda la historia del cine donde pronto ves una película donde alguien interpreta a un escritor y dices, este hombre no se ha sentado delante de una máquina de escribir o de un ordenador en su vida, ¿no? Y le ves ahí rellenándonos. Y en el caso de Sacristán sí me transmitía que podía hacerlo, ¿no? Y luego también tenía algo que aportaba él, de que en muchos casos había sido un icono precisamente de ese tiempo de transición, de esos años 70, 80, sobre todo con las películas de Garci de la transición, Asignatura pendiente, Solos en la madrugada, etcétera. También de alguna manera el cine de Aristarain, tal. O sea, es decir, él representaba o podía representar eso que cuando yo era muy joven, tenía 15, 16 años, se llamaba el nuevo español, ¿no? Te remite a unas figuras más clásicas, ¿no?
David, creo que previa a la proyección de tu película vas a tener una conferencia de... Pues Madrid 1987 nace de una anécdota real que me contaron de un periodista que se había quedado encerrado en el baño con una joven aspirante a la que había intentado seducir. Y a partir de esa anécdota en mi cabeza empezó a desarrollarse la idea de volver a ese tiempo en el que yo también era un estudiante de primero de periodismo y de volver a contar una historia con esos dos personajes, ¿no? Sí, no, sí es. Tengo que hacer 4 folios, hermano. Gracias por su presencia una vez más. Ya casi al concluir esta primera parte del curso de la Filmoteca, tenemos este mes la presencia de 2 directores, dentro de una semana Emilio Martínez Lázaro y hoy David Trueba, del cual hemos dado algunas de sus películas aquí anteriormente y que se ha prestado muy graciosamente a estar aquí con nosotros para presentar su última película, que no se estrenaba comercialmente en Santander, y para hablar un poco de cine. Yo creo que no hace falta presentar a David Trueba porque tiene una amplia presencia en el mundo de la cultura española y no solo en el mundo cinematográfico, primero como guionista, después como director reputado, ha sido también novelista, Premio Nacional de la Crítica por unanimidad hace no mucho tiempo, escribe habitualmente en las columnas del principal periódico español y por lo tanto yo creo que es sobradamente conocida. Dicen, tengamos un coloquio. Pues nada, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en mi tierra materna y con algunos de mis primos y primas, no de riesgos, sino reales y las que quieres de verdad. Siempre es un lujo venir y agradezco mucho la invitación de la Filmoteca. Y nada, vais a ver, creo que luego tenemos tiempo para hablar, ¿no? Para comentar cualquier cosa. Pero vais a ver una película, la última película que hice, que rodamos el verano pasado en Madrid, tan encerrados como los personajes de la película. Y que, bueno, es una película que se llama Madrid 1987 porque retrata un tiempo particular para mí, que es el que me encontré en esos años, que eran los años en que empecé a estudiar en la facultad y que tenía yo 17, 18, 19 años como la protagonista de la película, y un poco el retrato es también de ese momento en el que nos encontrábamos, con algunas similaridades al momento actual, donde había siempre una especie de sensación de dificultad entre la generación que llegábamos recién incorporados a la vida y la generación, digamos, que había pilotado la transición, o por lo menos protagonizado la transición, y esa especie de dificultades para entendernos, para compartir algo, para enfrentarnos, digamos, a las carencias del país, desde en su lado la satisfacción, porque habían mejorado la situación que se habían encontrado, y desde el nuestro, desde la insatisfacción y la sensación de encierro que tiene siempre un joven, que yo creo que es normal y natural, ¿no? En todos, la sensación de que se te hace pequeño todo, tu entorno, tu país, tu familia, tus posibilidades, y que
generación tras generación yo creo que se vuelve a reproducir, ¿no? Que no es un misterio. Yo pensaba que había hecho, como lo contaba esta mañana, que había hecho una película muy localista, de hecho desde el título quería que fuera una película muy localizada en un tiempo, en un lugar, y mi sorpresa es encontrarme que gracias a esta película me toca viajar mucho por el mundo, presentarla en muchos sitios, y que la gente se queda con el elemento esencial, ¿no? Que más allá de las circunstancias concretas de un país y el contexto especial, digamos, de esa España que acababa de entrar en el mercado común, que acababa de entrar en la OTAN, que ahora no nos parece tanta panacea, pero que lo era en aquel momento, era la sensación de satisfacción. Ahora casi estamos esperando que no nos echen, pero en ese momento sí que significaba de alguna manera el haber llegado a una meta, ¿no? Pero obviamente era una meta, como todas las metas, que hay que defenderla día a día, año a año, y que yo creo que de alguna manera nos olvidamos de lo que tiene de construirse cada día, ¿no? Y tengo la sensación de que no estábamos tan descaminados los que pensábamos, que había muchas cosas que seguir mejorando y muchas cosas que seguir perfeccionando en el país. Pero aún así la película de lo que trata realmente, como vais a ver, es del enfrentamiento entre alguien que va en el tren de ida con alguien que vuelve en el tren de vuelta, ¿no? Es al fin y al cabo el paso del tiempo, el enfrentamiento entre los ideales y las decepciones o las frustraciones, digamos, que la vida provoca. Y nada, es una película muy esencial, muy intensa, muy íntima, que hicimos con un equipo muy pequeño, con unas intenciones muy pequeñas, y que la verdad es que la disfrutamos mucho, que fue una experiencia muy agradable. Que para mí, igual,